Hola, ¿qué tal, CanX Follower? Tenemos tuto nuevo, el de hoy. Llevamos toda una semana recibiendo muchas emails, peticiones de empezar a programar en ETS. Pues bueno, vamos a hacer caso a esas peticiones, vamos a posponer unos tutoriales que teníamos preparados para la siguiente semana, lo vamos a posponer, vamos a empezar a sacar los tutoriales de programar en ETS. Pero bueno, en el tuto de hoy lo que queremos enseñar es a cómo descargaros el ETS 5 y cómo instalarlo en vuestro ordenador. Para esto ya hace mucho tiempo sacamos un tutorial, incluso para nuestros alumnos que pasan por aquí por el aula, para poder descargar el ETS demo desde la página web de CanX y instalarlo y ver paso por paso cómo se instala en el ordenador. Así que bueno, lo que os vamos a mostrar hoy en este tuto es cómo buscar el ETS, cómo descargarlo y cómo instalarlo. Y en las siguientes semanas pues vamos a empezar a programar con ETS, vamos a empezar a hacer funciones básicas, iremos poco a poco complicarlo y nada, espero que todo el mundo pueda aprender CanX de una forma sencilla y fácil. Deciros también que a todos los seguidores de profesores de institutos, de FP, de universidad, que quieran introducirse en la programación de los sistemas CanX, que bueno, que nos sigan en estos tutoriales, que les va a servir de gran medida para poder dar sus clases en los institutos, que tienen un montón de recursos en la página web de iCanX School, que pueden utilizarlos en clase para poder dar sus temas, sus clases. Y que bueno, deciros que para realizar preguntas o consultas o peticiones podéis utilizar el correo info@icanxschool.es. Desde ahí podéis hacer peticiones, podéis preguntar cosas que le iremos resolviendo, si no en los comentarios abajo en nuestro canal, lo iremos resolviendo en tutoriales que iremos sacando poco a poco en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, os dejo con el tuto de hoy. Vamos a aprender a descargarnos ETS 5, a instalarlo y a partir de ahí, en los siguientes tutoriales vamos a empezar a programar con ETS 5. Hoy vamos a ver cómo descargar ETS del portal web de CanX.org y vamos a ver cómo instalar también ETS. Para ello vamos a entrar en el navegador, vamos a buscar el portal de CanX, entramos en la página oficial. Una vez en la página oficial y suponiendo que ya nos hemos registrado en el portal, accedemos desde aquí, desde mi KNX. Volvemos a pulsar en entrar. Se nos abre una ventana de diálogo con para poder introducir nuestro login y nuestra contraseña. Si ya hemos entrado y hemos memorizado en las cookies login y la contraseña, pues se queda puesta la ventana de diálogo, pinchamos en entrar y ya estamos, digamos, en nuestra área privada dentro de KNX, del portal oficial de KNX. Para poder descargar ETS 5 nos vamos a descargas y desde aquí podemos descargar ETS 5. Se descarga un mismo archivo que vale para las versiones demo, que es hasta 5 aparatos, la versión Lite, que es hasta 20 aparatos, y la profesional, donde no hay límite de aparatos.
Bueno, pues pinchamos en descarga. Y mientras que se está descargando, os voy a explicar una cosa del portal. Está en tienda. Nos vamos a software. Y desde aquí es desde donde se pueden comprar las versiones de ETS. El único sitio donde se puede comprar ese ETS es desde este portal. Entonces, la versión demo es gratuita. La versión Lite tiene un precio de 200 euros. Lo que pasa es que cuando sacas el curso KNX Partner, te envían un bono. Y creo que se te queda en torno a unos 60 euros el ETS Lite. El profesional cuesta unos 1000 euros y una licencia suplementaria de la profesional cuesta unos 150 euros. La licencia suplementaria es que, por un lado, tienes que comprar la profesional y luego puedes comprar hasta 2 suplementarias. De esta manera, podrías tener ETS profesional en 3 equipos mediante un dongle, que es como un mini USB, un pendrive, que se coloca en el ordenador, y una vez que se inserta en el USB, automáticamente te lo detecta el software y ya te permite la licencia profesional. ¿De acuerdo? Vamos también a ver otra cosa importante, que es también tenemos desde aquí lo que son las apps, las aplicaciones que se pueden añadir a ETS. Hay un montón de aplicaciones, tenemos de pago y tenemos también gratuitas. Una que es muy interesante es, vamos a hacer un filtro por precio. Una que es muy interesante, que nosotros aquí en el aula de alto rendimiento la tenemos instalada, es el catálogo en línea, que es esta aplicación. Se descarga, pero tiene que ir asociada a una licencia, bien sea una Lite o una profesional, ¿de acuerdo? Esto lo que nos permite es buscar a través del ETS, mediante una referencia puedes encontrar el producto, la base de datos del producto. No tienes que irte a la página web del fabricante, buscar el producto, pues no, con esta aplicación simplemente puedes hacer un filtro o bien por fabricante o bien por referencia y aparece la base de datos de cualquier producto que haya en el mercado en KNX. Es una aplicación muy interesante, como veis el coste es 0. Así que bueno, desde aquí os recomendamos el tenerla instalada. Y otra cosa que quería que vieseis también es que desde aquí también tenemos la parte de los libros. Desde aquí podemos comprar los tutoriales, pero quiero mostraros una cosa, que es que el tutorial en español del curso básico, que me lo ha preguntado mucha gente, el hecho de comprarlo otra vez aquí a través del portal, si veis, pincháis aquí en mostrar más, en el temario os daréis cuenta que está en la versión de ETS 4. Ya estamos en la versión de ETS 5. Luego, si lo compráis aquí a través del portal, estáis comprando una versión obsoleta de lo que se está dando ahora en iKNX School. Ya en iKNX School estamos dando el curso básico y avanzado ya con ETS 5, ¿de acuerdo? Aquellos que, bueno, que no le importa tener el temario obsoleto, es decir, el antiguo, pues lo pueden comprar desde aquí. Los que quieran tener el temario actualizado, pues bueno, lo pueden hacer a través de iKNX School, que lo tenemos en la tienda, o si no, haciendo el curso KNX Partner básico o avanzado con nosotros. Vale, también desde aquí podemos acceder a las especificaciones del protocolo KNX, para aquella gente que se dedique a, bueno, sean informáticos y quieran desarrollar aplicaciones o no sé, app para el teléfono móvil o cualquier cosa. Pues desde aquí tenemos toda la guía del estándar KNX, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues ya tenemos ETS 5 aquí descargado. Vamos a cortar. Lo vamos a pegar en el escritorio. Vale, lo vamos a descomprimir. Vale, aquí aparece. Muy bien, pues lo vamos a instalar.
cliqueo la ventana de diálogo de que he leído los términos de licencia, lo instalo. A ver. Tarda muy poquito, no tarda tanto. Personalmente, ETS5 me gusta más que ETS4. El entorno gráfico, el diseño de las ventanas, pues a mi parecer es mucho más simple que ETS4. Yo he trabajado toda mi carrera profesional en esto con ETS3 y de ETS3 me he pasado directamente a ETS5. No he pasado por el 4 porque no sé, no me gustaba, no me terminaba de... No me convencía, el entorno gráfico lo veía muy enrevesado y tal, y trabajaba con el 3 y directamente cuando apareció el 5 lo probamos y bueno, y fue cuando ya cambiamos la licencia de ETS3 a ETS5. Bueno, pues ya lo tenemos instalado, tenemos aquí el icono en el escritorio, ha sido muy simple, habéis visto que no nos pregunta seleccionar nada, ni nos pregunta nada, directamente hace toda la instalación. Vamos a ejecutarlo para comprobar que se ha instalado correctamente. A ver, correcto. Se ha cargado correctamente, incluso me ha cargado proyectos que nosotros teníamos aquí en el aula, en el ordenador del aula. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ha sido todo en este video tutorial. Simplemente era el que conozcáis cómo instalar el software y cómo acceder al portal para poder descargaros el software. Pues nada, pues muchísimas gracias y hasta otro video tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.